más aquí en este programa, en este contenido eh, de, denominado Escudriñando la Palabra, ¿no es cierto? Que quería tocar un tema eh, para ir presentando el Evangelio real, algo que estado muy, muy ocupado buscando, buscando y también eh, defendiendo la palabra de esto, la, la esencia de la justificación, que es el tema para mí el más complejo de entender y el menos entendido a la vez, ya que es la confusión que genera cómo nosotros nos reconciliamos con Dios, tantas malinterpretaciones y finalmente que nos vamos de un exceso al otro, si no es el antinomianismo y al a la religiosidad, ¿no es cierto? Al fanatismo, al que el legalismo, ¿no es cierto? Al legalismo de decir, agregarle más cargas a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios, a la voluntad de, de que, por ejemplo, tenían los legalistas del tiempo, por ejemplo, del tiempo de Jesús, que ellos aumentaban las cargas de las personas, pero ellos no las cumplían. Pero como el tema no es hablar tanto de ese tema, de ese momento, quería tomar estos versículos que son para empezar, todo basado en este del 2 de Corintios 5, del 14, 15, y después nos vamos a pasar al 19. Vamos a hacer un poquito versos, pero nos vamos a ver, vamos a dar un paseo por otros pasajes para ir viendo cómo para ir apoyando la idea que queremos mostrar basada en esto, y démosle lectura para que podamos meternos en la escritura, así buscar qué es realmente lo que nos quiere transmitir Dios en las palabras, porque esa es la esencia, ese es el espíritu de Dios, que después se transforma este es el código, pero el espíritu es lo que sale, ¿no es cierto? La palabra, son los sonidos en este código, que son las letras, que es el lenguaje, y ahí ese es el espíritu. Y eso es lo que creó realmente la existencia completa, en base a una orden de Dios que lo dijo en forma de palabras. ¿Por qué sabemos que es así? Porque dice que las cosas, la ira y toda la existencia viene de lo que no se ve. Y sabemos que la palabra no se ve. Y eso es lo que nos dice al principio, que tiene que no sabemos realmente cuál es la forma, ya que no se ve, no sabemos, son cosas para nosotros que son incalculables, porque son cosas de Dios, son cosas eternas, infinitas, que no están dentro de nuestra capacidad, pero sí sabemos
que son cosas invisibles y que esas cosas invisibles son las que, por ejemplo, Dios nos bendijo con esas cosas, por ejemplo, la capacidad de la comunicación a través de código, ya que, por ejemplo, los animales también se comunican a través de sonidos, gemidos, pero nosotros tenemos esta característica que es la que nos separa finalmente es la única especie del mundo, por eso es impensable la teoría de que nosotros venimos de otro animal, de otra especie. Eso es algo totalmente fuera de toda lógica. Y a veces es como un insulto a la inteligencia humana. Yo mucho tiempo, si bien dudaba de la teoría de la evolución, si en algún momento los que me conocen también más cercanos saben que un tiempo que yo era incrédulo total, no veía nada. Pero gracias al Señor, y ahí vamos a unir lo que estoy diciendo, que hay una característica que tiene la gracia de Dios, el regalo, que es que Él mismo nos hace reconciliarnos, Dios mismo, a través de Cristo, nos hace reconciliarnos con Él mismo. Es algo tan incalculable para nosotros, es algo tan sorprendente que nos cuesta creer. Y es por eso que nos cuesta creer, porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la maldad, a la frialdad de este siglo. Vamos a empezar a hablar de esos términos porque esos vamos a tocarlos para analizar y para que sepan también qué es lo que significan realmente los términos, porque estamos hablando, yo ocupo la Reina Valera 60, que es la más popular en Chile, y para que todos vayan un poco viendo y comprendiendo los términos y las palabras que son de un lenguaje un poco más antiguo, sin embargo mucho más rico en terminología y en léxico, que eso es un problema ahora, ya que por ejemplo ahora el lenguaje se ha ido simplificando mucho, entonces tenemos que hacer todas esas cosas para que impulsar también a la lectura para que no se vayan perdiendo estas cosas. Ahora las personas no saben hablar, no saben expresarse. Sin embargo, esto es lo que nos va a dar la capacidad de entendimiento. Aquí la palabra es algo muy la palabra de Dios es tan rica, es tan abundante en todo, en lo bueno, lo malo de este mundo. Pero lo bueno es que el que creó esta palabra es el diseñador y el que va a terminar con todo también, porque el principio y el fin, dice. Aquí dice que la promesa dice que viviremos eternamente con él. Así que, qué mejor que saber de la fuente real. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el mundo, las autoridades de este siglo dicen, claro, que ellos tienen fuentes, autoridades, datos. O sea, pero nosotros tenemos los mejores datos. ¿Qué mejor dato? ¿Qué mejor mapa? ¿Qué mejor de todo? Guía. ¿Qué mejor plano? Que el mismo, la palabra del mismo diseñador, el mismo arquitecto de toda esta realidad que nosotros vemos diario y que nos beneficiamos, que si bien nosotros, todos, buenos y malos, y decir bueno y malo no es un término humano, es un término divino. Entonces, ¿cómo es que él mismo hace que nos reconciliemos con él? En 2 de Corintios 5 vamos a ver un poco. Y aquí nos muestra un caso de Pablo, ¿no es cierto? Que está hablando de la carta de los Corintios. Segunda carta ya es de una carta más blanda que la primera. La primera está amonestando porque estaban los abusos en la cena del Señor, había el caso de inmoralidad, perdón, y muchas otras correcciones a nivel conductual dentro de la congregación y del culto público. No, que no está específico, pero sí se nota la diferencia cuando habla de algo general y de culto público.
Vamos a ver, y justo está en esa segunda carta donde está hablando eh, está hablando de qué es lo que a él le estaba habla, dice nos constriñe, debe estar hablando de él porque está hablando sobre los ministerios, de ser él incluyéndose en el apostolado en general, que son todos los grandes maestros los que tenían los que tuvieron revelación directa de Cristo, que en eso está fundada la iglesia y la revelación de la escritura del Nuevo Testamento. Eso es muy importante, que no hay más autoridad que ellos, por ellos fueron apostolados, fueron los enviados a eso. Pablo nos explica que él fue, si bien fue el último, tuvo un gran ministerio que fue el ministerio de los gentiles. Él nos explicó de una manera que era gentil porque estaba en lugares gentiles, sin embargo habían muchos los que llegaron a él en primera instancia siempre eran judíos y siempre habían judíos en todos lados del mundo porque ya había empezado la dispersión. Y dice en el de 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra que nos da, que tenemos a disposición por su voluntad. En este momento es por su voluntad. Le damos gracias y le pedimos en base a su autoridad, su soberanía total, completa, que guíe, y sabemos que Él va a mantener, va a librar, va a sostener cada movimiento, cada obra que se manifieste en nuestra vida, ¿no es cierto? Así que, damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe significa nos aflige, nos angustia, pensando esto, el amor. ¿Cómo puede el amor de Cristo afligir? Aquí lo que nos está hablando Pablo es sobre la vocación pastoral, no, y evangelística, de que tuvo él de fundar, de crear el fundamento en una persona, de explicarle cómo eso le afligía, cómo explicarle a la persona qué significaba la cruz del Calvario, qué significaba la sangre de Cristo. Nosotros lo más que tenemos que preocuparnos es de tener ese fundamento. Y aquí nos habla de que pensaban afligidos por este pensamiento de que si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Y por qué murieron? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo tú debes explicar? Ese es un una gran forma, es decir, y esa es la base en realidad del Evangelio. Esa es la manera, explicando que Él murió para que tú mueras, para que tú ya no vivas conforme a tu propio fundamento, a tus propios deseos, a tu propia voluntad, a tus proyectos. Tú tienes que morir para que los que viven ya no vivan para sí, vivan para aquel que murió y resucitó por ti, no para que vivas por ti ni para ti. Esto es algo que a cualquiera no lo va a aceptar a simple, a decir,
así, de un instante al otro, algo tiene que pasar, algo tiene que hacer Cristo, eh, eh, pero, pero es la idea que tú debes saber de que si tú estás en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas ellas nuevas. Si tú estás en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, Dios no va a mirar ese pecado. Es solo la sangre de Cristo la que puede borrar tu pecado. Solamente creyendo en que Él murió por ti. No, 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 no importa si haces algo, no puedes pagar por esa sangre, no puedes comprar esa sangre tú mismo, no puedes pagar tú mismo tu pecado, no puedes hacer justicia tú mismo por tu pecado, no puedes dar tu vida tú mismo por tu pecado, porque ya Cristo lo hizo. Y eso es la importancia de saber de que debe ser una nueva criatura en Cristo, no en tu nueva forma de vivir. No es para que tú cambies para ti. No es que yo voy a ser mejor con Cristo. Es Cristo reflejado en ti. No es que yo vaya a cambiar mi vida porque Cristo murió. Porque Él borra mi pecado para yo estar limpio como si fuera un reseteo, como limpiar los antecedentes penales, por ejemplo. No es esa la verdadera obra de Cristo. La verdadera obra de Cristo es matar, que muera esa antigua persona que estaba ahí, el viejo hombre que estaba, ya no es el que vive, ya no es quien tiene que tomar decisiones, ya no es el que va a creer, el que cree ya, el que no creía, el que estaba perdido, el que estaba muerto en delito de pecado, ya no está, ya no existe. Y eso es que hay que reforzarlo siempre, constantemente. Eh, y ¿por qué? Porque siempre uno tiende, y eso lo sabe hasta el enemigo, lo sabe, el diablo está ahí, también lo sabe. Y las personas que están a tu alrededor también lo saben, siempre miran tu pasado. Y todos vemos eso, lo que se convierten muchos, eh, eh, les cuesta entender, y a veces eso es lo que provoca que no puedan avanzar, les cuesta, dudan mucho, y eso también por un sesgo y una falta de confianza en saber que Dios también, sí, sé que a veces hay cosas que son difíciles de entender por nuestra manera de limitar a veces la obra de Dios, pero uno limita eso. Uno cae en su propia falta de fe a veces. ¿Pero por qué? Por eso, porque es normal esa cualidad del hombre caído que piensa que quiere, desea en todo su ser hacer justicia por él mismo. Pero no es la voluntad de Dios que tú hagas tu justicia, porque ya la justicia ya está hecha. Por eso ya no es solamente ser lo suficientemente bueno para
por tu propio medio, decir ya hay que cumplir norma, hay que vivir tranquilamente, vivir sanamente, ya no es lo que va, ya no basta. Hace más de 2000 años de que murió Jesús, ya no sirve eso. Y eso nos ha costado mucho, porque siempre está la otra parte, ¿no es cierto? Está en acción el misterio de la inocuidad, ¿no es cierto? Que es otro tema que es... Pero son las fuerzas que se oponen constantemente a la obra del Señor. La obra del Señor es que tiene que ser proclamada la palabra del Señor a toda criatura. Todos deben conocer que existe Cristo. ¿Quién fue Cristo? Todos van a conocerlo. De una u otra forma, todos van a saber. Eso es algo que todos tienen que saber. Pero vamos, ¿dónde más podemos encontrar esto? Y para reforzar la idea, y vamos a verlo de cómo nos explica la misma palabra, en lo mismo, porque es la palabra toda trata de lo mismo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, esa es la base, que no hay que conformarse, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, la ignorancia de la gracia y de Cristo, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo. Está citando el Antiguo Testamento. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa la dejamos hasta ahí, que después habla de otras cosas. Pero dice en y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, sin acepción de persona juzga, no va a juzgar a todos, los va a juzgar. La diferencia es que los que están en Cristo van a ser juzgados por las obras de Cristo. Por eso nosotros que no somos del pueblo de Israel, nosotros tenemos el deber de vivir para Cristo, de vivir por Cristo, de todo el resto de nuestra vida, y hacer la voluntad de Cristo, cumplir su mandamiento o sus mandamientos, que se resumen en amor al prójimo, en vida piadosa, el misterio de la piedad. A eso fuimos llamados. Así es necesario demostrar el carácter de Cristo, un carácter totalmente maduro, totalmente de líder, de un ser completo, perfecto, para toda buena obra. Esa es la perfección total de la santidad verdadera de Dios, del carácter verdadero de Dios realmente justo, que solamente podemos aceptar y intentar ser como Él, imitar un poco a Cristo, y no lo podemos lograr en esta existencia. La promesa es que viviremos por fe. Amén. No esta vida, en la vida por venir, ¿no es cierto? La vida después de la vida. Entonces dice, y si invocáis sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, entonces, la cual recibisteis de vuestros padres. Aquí le está hablando principalmente a judíos, que habían dado una manera vana de vivir, ya que los
ascendientes, es decir, los padres de a los que está predicando, tenían la escritura, ellos tenían encomendada la escritura, ellos eran los únicos que tenían acceso a la escritura porque estaban en su lenguaje. Y que en ese caso, en realidad no en el hebreo, habían escrito en hebreo y en griego. Y sabemos que, pero el hebreo estaba escrito y había hasta en arameo. ¿Sí? Esto fue compuesto de a poco, pero estaba en su lengua y ellos entendían. Recordemos que los judíos son personas con mucha capacidad del lenguaje. Por lo mismo que él explica al principio, que es la palabra, el don de Dios y el poder, la potencia principal de Dios. Sabemos que esa es la potencia principal, ese es el Espíritu de Dios. Por eso después dice que Cristo es la palabra, el verbo, la palabra. Y vemos que las palabras tienen poder, tanto para bien como para mal. Solamente Dios es solamente bien. Y dice que fuimos rescatados, que fuiste rescatado. Se refería a ellos, pero sabemos que nosotros, si analizamos nosotros también, hemos heredado, muchos han heredado vana manera de vivir. Podríamos ver qué significa o de dónde viene la palabra, que esa palabra en la versión en griego, la palabra vana dice que es mataios, que dice vanidad, algo vano, algo inútil. Incluso aplicado a ídolo, algo inútil. Entonces, nuestra vana, nuestra idolátrica manera de vivir, una manera inútil, que no, vana de vanidad, de que la vanidad de algo que es vano, que no tiene argumento, que es simplemente algo superficial, podríamos explicarlo en un lenguaje más moderno, más contemporáneo, ya no se ocupan esas palabras, el vano, algo vano. La vanidad, no son palabras que ya no se ocupan, pero sí se ocupan, por ejemplo, superficial, algo hueco, vacío, sí, algo que está simplemente, que no tiene ninguna razón. Y a veces nuestra vida pasada, de hecho, era así, era una manera vana de vivir. Vivíamos solamente sin afecto, sin ningún argumento en nuestra vida, sin ningún fin, más que preocuparnos de nosotros mismos, de los que están solamente a nuestro alrededor, de lo material siempre. Y esas, lamentablemente, también, porque nuestros padres también, o muchas personas, y la mayoría de las personas del mundo están viviendo de esa manera porque están viviendo sin Cristo, sin entender que sus deseos ya no son válidos, que sus deseos son inútiles, sus sueños, sus proyectos se van a perder en el tiempo. Y a veces eso lo llevamos hasta filosóficamente o románticamente, pero son cosas que nacen de las cosas buenas que Dios nos regala, las bendiciones que Dios nos regala, salen esas cosas. Por ejemplo, la familia, cosas pequeñas que han vivido, situaciones que uno vive, situaciones que te generan buenos recuerdos, y esas cosas te llevan a hacer cosas que te aferran a las demás personas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Son un regalo de Dios que nosotros a veces descuidamos por esto mismo, por no valorar, por no agradecer las cosas y terminar en una vana manera de vivir, que por desconocimiento o por voluntad de Dios tuvimos que vivir de esa manera. Al menos sí, viví mucho tiempo en esa manera de vivir sin
conciencia ni un deseo de querer algo bueno, ni para mí mismo, con una desesperanza total. Y eso es lo que te lleva a esa vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque podéis tener todo, todos los medios, podéis tener todo, a, todo lo que te puede hacer sentir bien, pero eso no es todo. Eso no es nada comparado con lo que tiene preparado Dios para ti, lo que te puede regalar, pero solo si crees en Cristo, porque no hay otro camino a disfrutar la presencia del Señor, a glorificarlo en la eternidad. Y tienes que saber que el objetivo de nosotros es glorificar, por eso nos hace que nosotros tenemos que alabarlo, adorar en nombre de Jehová, en nombre de Dios, porque es nuestro destino, es para lo que fuimos creados. Amén. Hay que prepararse, que por eso hay que adorarlo, si bien adorarlo no significa tampoco perder el control ni llegar a la locura, es simplemente una adoración racional, una adoración de alma, de corazón, de dentro, de verdad. No es confesar y demostrar que eso ya con haberlo demostrado, si ese es tu móvil, ese es tu objetivo, ya estás pagado, porque la palabra dice que ya estás pagado por haberlo hecho, por demostrar algo que no nace de tu corazón, de tu interior, de tu alma, de tu espíritu. Y eso es cuando uno no ha muerto a su pasado, a su recuerdo, a su vida. Estás consciente de que ya no hay vuelta atrás, de que no, si bien, mira, y esto es claro, a veces uno se queda incluso por emociones, porque también hay cosas en la mente que nos afectan por muchos motivos, pero uno se deja llevar simplemente, pero lo que quería explicar era que volver al pasado, estar enfocado en el pasado, eso no es sano. No es sano porque ya lo que ha pasado, ya pasó. Generalmente las personas que viven en el pasado es porque han pasado, valga la redundancia, vivido y han vivido cosas que no pueden superar, que no han perdonado o que se han aferrado a esos recuerdos para poder compensar el estado actual que tienen. Que a lo mejor están viviendo algo y prefieren recordar las cosas que han pasado. Es esa ese mal término que se ocupa, que es la melancolía, o esa emoción que es tan dañina, ¿no es cierto? La melancolía, que te lleva a regresar constantemente al pasado, recordar las cosas malas, ¿cierto? Yo también, es un proceso, yo también a veces recuerdo cosas pero ya las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Y ya no estamos, los que estamos en Cristo, ya no estamos con miedo de los que pueden matar el cuerpo. Si tú debes sufrir y pagar por lo malo que has hecho, esto es algo que todos tienen que entender. Que venir a Cristo no es que te van a perdonar todo siempre. No es que te vayan a perdonar, tú debes perdonar todo lo que te hayan hecho. Tú no puedes obligar a otro, tienes que pedir disculpas. Hasta siempre pedir disculpas. Pedir perdón. Al hombre y a Dios. No siempre te van a perdonar. Y si vas a tener que pagar algo que debes,
porque tienes que pagar lo que debes y el castigo que mereces, y lo vas a tener que pagar. Solamente con Cristo vas a seguir en paz, vas a seguir en gozo, y van a venir igual los problemas, todo, pero como ya eres una nueva criatura, ya te has apartado de eso y ya no te importa el juicio de los hombres, te importa el juicio de Dios, porque si tú te arrepientes de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarte, sabiendo que no hay nadie justo en realidad. Es algo que nosotros tenemos que entender, que si bien vivimos en sociedad y tenemos que estar constantemente nosotros preocupándonos de cosas, sobre todo si tenemos familia, hijos, cosas, pero la salvación es lo más precioso que tú tienes. Es algo personal tuyo, que tú, independiente de que tengas hijos, eso no es que sea menos importante. De hecho, son muy importantes las cosas, pero esas cosas no te pueden dominar a ti. Porque, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, aquí dice que aquí le heredaron, los propios padres le heredaron la vana manera de vivir. Si los padres no cambian, en este caso de ellos, de los que está hablando Pedro, en su carta, no cambiaban su manera de vivir, ellos, ¿qué más podían hacer? Ellos no podían obligar a los padres a cambiar su manera de vivir. Entonces, a veces van a pasar cosas, vas a tener que dejar cosas atrás. Vas a tener que, eh, por ejemplo, perder contactos, amistades por Cristo, pero Cristo, créeme que vale la pena. No por lo que vaya a venir, es decir, sí por lo que va a venir, pero también por lo que está, por lo que viene ahora pronto. Sea lo que sea, bueno o malo, estando en Cristo, vale la pena siempre. Porque es la reconciliación con Dios lo que te hace vivir de una manera diferente. No es tu fuerza de voluntad, es la reconciliación, es la adoración, es la entrega de tu vida a vivirla por Cristo y con Cristo. Él solamente puede hacer lo que nadie puede hacer en tu vida. Nadie. Ni siquiera las iglesias, ni siquiera la religión, los religiosos, ni una persona, nadie. Es Cristo el que murió por ti. Eso te dijeron. Yo no digo que yo puedo hacer algo. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo que presentar a Cristo. Yo tengo que mostrarte a Cristo y decir sus cualidades y decirte qué es lo que te va a pasar si no estás en Cristo, si no has nacido de nuevo. Si no dejas esa vana manera de vivir, ¿qué es lo que va a pasar? Solo expectación de juicio. El lloro y crujir de dientes. Y no es un invento mío, no es que yo lo diga, no es que sea un símbolo. Si bien puede ser un símbolo, pero si ese es un símbolo, tiene que ser algo. Y si es peor, ¿qué peor puede ser? Un sufrimiento eterno, constante. Y lo único que te está diciendo aquí que va a manifestar estar en Cristo es que vas a dejar tu vana manera de vivir, tu vida superficial, tu vida hueca, vacía, de vivir solamente pensando en cosas pasajeras. Dice, hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros en la tierra, en lo terrenal, ¿no es cierto? Cosas pasajeras, que allá que en el cielo las cosas van a ser eternas, no vas a necesitar nada, vas a gozar constante ni luz,
No va a haber ni día ni noche. ¿Por qué? Porque va a estar la luz resplandeciente de Jesucristo. Cristo es la luz. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Donde no está Cristo, esas son las tinieblas. Donde no se ve nada. Donde solo hay confusión, ira. Todos son ciegos, nadie ve, nadie sabe lo que hace. En Romanos 12, ¿qué es lo que va a mostrar? ¿Qué es lo que nos manda? No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es algo racional. Para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Nosotros vivimos tanto tiempo conformándonos, aceptando todo. Hoy en día la modernidad, todo lo nuevo que te ofrecen, lo tomas. Yo también fui igual, como todo joven también. Es normal, pero tú que eres más joven, te digo que no te lleva a nada más que un conformismo. Es, todos lo hacen. Y no no va a satisfacer nunca ninguna necesidad. Todo lo contrario, siempre te va a crear más vacío en tu mente, más angustia, más dolor, más malos recuerdos. Hay que no ser conformes, ser críticos con esta sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, que a pesar de que sí estaba ese sentimiento de querer hacer las cosas que hacen los demás de una manera, siempre tuve me costaba y tenía, nunca supe por qué, pero tenía aún no sé por qué, pero mi personalidad era así. Creo que hoy es igual. Una característica era que no me agradaba o no encontraba que era necesario que yo participara en las mismas cosas que las demás personas. Siempre como que algo me decía, algo no. ¿Por qué? No era por negarme a hacer las cosas, no era por ir en contra, sino que sentía como era algo impuesto, como que iba en contra de mi naturaleza. Que por qué, hasta que después caes en la presión porque quieres agradarle a las demás personas y finalmente caía caía en el error de querer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Se dice encajar, se dice ser parte, es algo que es una naturaleza y que también había una presión, porque, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, si todos hacen eso, ¿me entiendes? Hay una presión, de cierto, del mundo. El mundo te presiona siempre, constantemente. Y eso, yo siempre me sentí presionado en cierto sentido. Aprendí que no hay que presionar tanto las cosas. Sin embargo, siempre van a haber esas personas inconstantes que siempre están cambiando y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, porque no tienen un carácter, una identidad creada, formada. No saben quién son ni para dónde van. No saben cuál es su origen. A tal punto que hay personas que creen que que evolucionaron del mono. Y esas mismas
personas creen que uno puede decir que si yo determino que yo o me percibo una mujer, puedo decir que soy mujer, si quiero puedo hacer lo que yo quiera, que si yo que hay personas que se quieren casar dos personas del mismo sexo y pretender que la gente, los demás lo acepten como algo normal y que acepten la unión civil o el matrimonio, cosas que están en contra de toda razón, de toda lógica. Y no es estar en contra de las personas, no es perseguir, sino que es cuidar los verdaderos valores, la verdad, la razón. No es un ataque, no es odio, es amor. El amor te dice, el amor de Dios te dice todos los días, te equivocas. No es por ese, no es ese el camino. No es ese. Nos cuesta a veces admitir, pero es tan poderosa la fe, la gracia, el regalo, la potencia y el poder de la palabra del Señor en tu vida, mostrándote día a día que la sangre de Cristo tiene el poder real de mostrarte quién eres, de liberarte de lo que te oprime realmente, que no es lo que pasó anteriormente, no es lo que te obligan a hacer, no es la vida real, es decir, no es que el mundo sea así, no es que el mundo sea así, son las personas que hacen que el mundo sea así. Pero no porque el mundo sea así, tú tienes que estar con el mundo o caer en la misma mentira de los demás. Todos nos damos cuenta de las cosas que están a nuestro alrededor y de lo bueno y de lo malo. Nadie puede venir y decir, no, que normal. Sí, a lo mejor lo normalizó, encontró normal, porque claro, vivimos en el mundo de la mentira, engañados. Desde pequeños nos enseñaron a engañar y a ser engañados. Pero es porque nos perdimos, nos dejamos llevar por las corrientes y nos convertimos en hijos de ira. Toda la ira que hay en todo el mundo, la rabia, el desazón, el odio, el rencor está constantemente atacándote de todas partes. Y tú, como Cristo, absorbes esa ira. La transformas en bendición, porque sabes que ya Cristo pagó por esos pecados. Los de Él también ya pagó Cristo. Es así, y por eso tú perdonas. Porque Él te perdonó. Porque qué siervo fiel será hallado haciendo tal. Perdonando. Si tú no perdonas de todo corazón, no puedes decir que eres cristiano. Si no perdonas de todo corazón, ¿cómo demuestras eso de todo corazón? Porque ya lo votaste. Que ya puedes llegar y mirarlo a la cara y decir, Dios te perdona, Dios te bendiga. Y el perdón es una bendición. Es un buen deseo, el bendecir, decir cosas buenas, pedir el perdón de alguien es. Por eso Esteban, cuando estaban apedreando, decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Esteban dijo eso? ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo.
porque todo lo que había vivido en el pasado había pasado. Él tenía su vida enfocada en Cristo, había muerto a su antiguo Esteban, él era una nueva criatura en Cristo y él tenía parte en el reino celestial, en la nueva Jerusalén. Él tenía parte en Cristo para vida eterna, para la gloria en Cristo, para glorificar a nuestro Señor en el siglo venidero. Entonces, esa fue un acto de demostración, de regeneración, de verdad. No os conforméis a este siglo. Este siglo es la actualidad. Es tan bien hecha la palabra que él está hablando del siglo. A ellos, y eran los afanes de ese siglo, que eran muy similares a los que hay ahora. Han pasado 2000 años, pero los procesos son iguales. El mundo es el mismo. Las personas son lo mismo. Está la misma estructura. Los hijos de Dios, los hijos de ira. Está el Espíritu Santo trabajando constantemente, buscando la verdad, batallando la buena batalla. ¿Y dónde más vemos que nos expresa la palabra y nos ilustra el siglo y el daño que nos puede provocar estar afanados en ese siglo? Preocuparnos tanto y asumir como algo natural el siglo. Tú cuando ya Cristo está morando en ti, el Espíritu Santo, lo que hace es que todo lo que hay en el mundo es pasajero, es temporal. ¿No ves la maravilla de nada te maravilla porque sabes que son engaños? Sabes que todas las cosas son simples medios. El alimento es solo alimento. Gracias al Señor por tener alimento. La tecnología es tecnología, es algo inútil, algo que va a pasar, es temporal, es una ayuda para el hombre. Todo, la maquinaria, el transporte, la economía, todos son cosas que ha puesto Dios para ti. No para que vivas por ellas. Son para que te haga más fácil la vida. Ese es el objetivo de las cosas. No es que tú vivas para el siglo, para que te afanes con las cosas, que te desvivas, que te preocupes en exceso porque no tienes algo hoy, porque la gente se preocupa hasta de cómo va a ser después de su muerte. ¿Acaso tu tumba va a ser bonita? Puede ser. ¿Cuántas cosas le van a dejar a su hijo? Pero dejarle a Cristo en sus corazones. Y es un trabajo. Ahí hay trabajo. Y si tiene encomendado otro servicio para el Señor, bendecido. Si el Señor ha preparado de antemano hasta las buenas obras que tú vas a hacer. Está todo ya previsto por Dios, preconcebido, preparado, predestinado, todo para que tú lo hagas. Que todo está en Él, por Él y para Él. Todo. No es mi vida. No es mi proyecto de vida. No es yo contra el mundo. Es Cristo conmigo. Enfrente del mundo. En contra del mundo. El mundo quiere que vivas para Él. El siglo. ¿Dónde lo vemos? En
En la parábola de la semilla de mostaza en Marcos 4. No, en la parábola del sembrador. Él siembra la semilla es la palabra. Y hay una semilla que cae en los espinos. Dice estos, en el versículo 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Eso es el daño que te hace cuando estás afanado en el siglo, cuando te conformas al siglo, encuentras lo máximo, tener cosas materiales, encuentras lo máximo, ser admirado por la gente. Si el diablo viene y te ofrece todo el mundo, tú lo aceptas, no importa el precio. Es capaz de vender tu alma, tu cuerpo. Está viendo hoy en este día cuán daño se ve en la moral de la gente, sobre todo en las mujeres. Se ve cuánto daño moral a la vez se está haciendo en los más jóvenes. Muchos, claro, ven que pueden incluso pensar en el cambio de sexo, obviamente. Si hay una persona que tiene incluso, no sé, tiene algún problema temporal, puede ser un problema que se va a transformar para siempre. Y ante esas cosas uno tiene que tener las ideas claras de qué es lo que uno tiene que hacer. No os conforméis a este siglo. No. Hay que reprender, hay que derribar fortalezas y argumentos de este siglo, de los afanes del mundo, de toda la estructura que si bien están y son permitidas por Dios, sí, claro, Él nos permite todas las cosas, pero es para que tú estés en contra, batallando contra esas cosas, contra las cosas morales, lo que te trata de dejar de Dios constantemente. Que cada vez eso el enemigo y los espíritus negativos que están que son los que planifican todo esto, son los que engañan a las personas, están siempre buscando una manera u otra manera, siempre no están quietos, pueden dejar de dormir buscando la manera de hacerle daño a otro, de cómo venderle fantasías, de cómo venderle algo que no necesitan, cómo oprimirlo, cómo esclavizarlo para que no tengan tiempo de conocer a Cristo. Es el objetivo. Mostrarle cosas hermosas, siempre. La levadura de los fariseos, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Confundirte, crearte hipócrita. Es plantar esa semilla de hipocresía en ti, de pensar que tú con dinero puedes comprar todo. Esos son los afanes del siglo, esos son los espinos que ahogan la semilla. Queda infructuosa, no puede salir fruto. ¿Qué fruto? Paz, amor, gozo, benignidad, templanza, bondad. Esos frutos. Frutos de verdad, amor de verdad, paz de verdad. No palabras fingidas. No amor material. No un amor frío de tenerte engañado, de mimarte, de adularte, de hacerte cada vez más caprichoso, más mañoso, como se dice aquí en Chile, nuestra cultura. Entonces vemos eso.
Entonces, esos son los afanes, eso es la ideología de género, la política, la socialista. Nosotros hay cosas que tenemos que entender que eh, el mundo está dominado por el príncipe de este siglo. Incluso la Biblia lo llama el Dios de este siglo, que es Satanás. No permitamos ser hijos de ira, hijos de perdición. Solamente Cristo te renovará la mente. Solo Cristo renueva tu mente para poder racionalmente. Estoy hablando de esa caricatura que han inventado de que lo que es el cristianismo, que también son temas que hay que reforzar, que también hay que hacerse una autocrítica y decir, sí hay cosas que a veces son solamente, sí, son tradiciones, sí, pero también hay cosas que sí son legítimas, pero que hay cosas que sí no están, estoy hablando en general, no estoy hablando de lo que yo creo, por ejemplo. Yo tengo posturas muy claras, pero la única manera de entender esa postura es con la Biblia, es con el estudio de la palabra. Y no hay que ponerse ni tener ningún miedo. De hecho, todo es con fe y Dios mismo a través de la palabra te va a ir guiando. No hay que tener miedo. Sí hay que buscar siempre congregarse, o pedir a que alguien te enseñe, buscar, aprender y conocer, tener buenos maestros. Es bueno, importante. Y congregarte, unirte con personas siempre es bueno. Participar en la iglesia es muy bueno, muy positivo. Te va a estar teniendo ocupado, pero también que tener cuidado y buscar una buena iglesia, porque también el hombre siempre tiende a vivir en comunidad y a tener organizaciones. Entonces, es normal en las agrupaciones, en los clubes, ¿no es cierto? Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es un club social, no es una junta de vecinos, no es un comité, no es un equipo, es el cuerpo en Cristo. Ese local es parte del cuerpo en Cristo. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado. No es una discoteca, no es una sala de teatro, no es un cine, no es no. Tiene que ser con la debida, con el debido respeto, con la dignidad, con la solemnidad que corresponde al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es ser santos como yo, porque yo soy santo. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice Pablo en 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino fundando su propio cuerpo, su propia esposa, que ha sido encargada a los ministros para presentarla virgen para las bodas del Cordero en el fin del siglo. Hermanos, esta obra es de Dios. Somos nueva criatura en Cristo. Solo en Cristo, quien Él nos reconcilió con Dios. Debemos entender que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, no a cambiar nuestras vidas. No, es a matar esa vida, a que esa vida sea crucificada en la misma cruz de Cristo. Tenemos que crucificar esa vida y volver a nacer como parte de Cristo, como un enviado de Cristo, como parte de Cristo, como nuevo ser en Cristo, una nueva persona. Esa es una manifestación del Espíritu Santo, estar en Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, cambiar todo lo que estaba antes, todo lo que el siglo había hecho en ti. Por eso no hay que conformarse. Morir al siglo, no dejarse contaminar por el siglo. El siglo va a pasar. Ya hay un siglo venidero que será sin siglo por los siglos. Será siglo por los siglos. Que todos los deseos de este siglo son pasajeros y solamente te llevan a estar alejados y jamás poder reconciliarte con Dios. Así que eso, mis queridos hermanos, Dios los bendiga.